A ver. Voy a intentar, a ver, lanzar la presentación desde el celular y así evitar cualquier interferencia en el computador. Digo bueno, que ya en el año 63, cuando fue invitado al MIT, es cuando fundó el Instituto de Inteligencia Artificial. Digo que estábamos hablando que hablar de pensamiento computacional es tener una referencia en este caso, a Janet Wing, ¿no? Y que, según ella, pues el pensamiento computacional precisamente debería ser una habilidad y una actitud más que realmente un conjunto de lenguajes de programación, ¿no? Y que ella promulgaba, pues que, bueno, pues que se debería incluir precisamente este pensamiento computacional en lo que sería eh, el aprendizaje en los centros educativos, ¿no? De manera obligatoria, ¿no? Bien, tras ese lenguaje de programación, bueno, pues aparecieron más, ¿no? Como hemos dicho antes, Alice, pues Scratch, será conocido por todos ustedes, Codu, App Inventor, Kodi, Sablocky, Tinker, Aimblock, ¿vale? Incluso pues el propio de MakeCode de Microsoft, ¿no? Con la placa Microbit, ¿no? Todos estos tipos de lenguajes son lenguajes que son lo que se le conoce programar por bloques, ¿no? No por códigos de sentencias de programación, ¿no? Que son mucho más amigables y mucho más intuitivos, ¿no? Antes hemos hablado de diferentes ventajas que tienen el pensamiento computacional, ¿vale? Uno de ellos pues, es el aumento de la motivación en los estudiantes, ¿no? La curiosidad, la creatividad, la imaginación, la participación, sobre todo el seguimiento que se puede hacer utilizando ese tipo de lenguajes de programación en diferentes asignaturas, ¿no? También otra de las ventajas que ofrece el pensamiento computacional es el desarrollo de un pensamiento crítico, y sobre todo, bueno, pues aprender construyendo entre varias personas o varios estudiantes, afrontando un problema o un reto común, ¿no? En este caso, ¿no? Se potencia también la capacidad de adquisición de lo que llamamos el conocimiento aplicativo, es decir, de aprender algo que pueda servir para algo, no que muchos de nuestros estudiantes únicamente protestan porque el aprendizaje que se les establece es un aprendizaje memorístico y que solamente vale para estar almacenado en la cabeza, ¿no? Ellos no ven que les sirvan para otra cosa, ¿no? También se potencia la capacidad de aprender a aprender y sobre todo las destrezas con las tecnologías, ¿no? Que es otro de los aspectos importantes y que además se ha visto que ha sido más que necesaria a día de hoy, ¿no? También se promueven nuevas metodologías de enseñanza, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entre iguales, ¿no? Que entre estudiantes es mucho más provechoso, ¿no? Y sobre todo pues que se puede personalizar ese proceso de enseñanza, ¿no? De tal forma que cada estudiante pueda aprender al ritmo que él puede, digamos, establecer en cada momento, ¿no? Se pueden hacer diferentes grupos y subgrupos conforme vayan resolviendo los retos, ¿no? Cuando hablamos de robótica educativa, que era el segundo de los apartados que habíamos establecido, hablamos que, bueno, pues que para el estudiante el juego tiene dos partes. En un primer lugar, pues ellos construyen un modelo, un robot, del estilo a lo mejor de los de Lego o al estilo de los de otro tipo de kits de robótica, que luego veremos. Y luego, una vez que ese robot se programa, pues ese robot cobra vida, ¿no? Por lo tanto, tiene esas dos partes bien diferenciadas, ¿no? Con la robótica educativa, lógicamente, el estudiante pues, aprende la programación básica para mover un robot, ya sea con un lenguaje de programación o con una serie de botones que tenga el propio robot. Y sobre todo el estudiante aprende a pensar con lógica, porque tiene que desarrollar una serie de movimientos con el robot o una serie de acciones con el robot, ¿no? Entonces, claro, el estudiante tiene que aprender a programar ese robot para relacionar los diferentes sensores que pudiera tener en cada momento, ¿no? Sensores de luz, de movimiento, de proximidad, de temperatura, ¿vale? Entonces, de alguna forma relacionar todos esos tipos de sensores es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Los estudiantes, lógicamente,
van a poner en funcionamiento pues, diferentes disciplinas, no solamente la ciencia o la tecnología, sino incluso además el arte, ¿no? Puesto que el hecho de construir un robot con una forma diferente, a pesar de que compartan los diferentes robots un kit común de montaje, pueden hacerse pues, de diferentes formas, ¿no? Entre otros de los beneficios que ofrece la robótica educativa es el aumento de esa motivación y esa curiosidad o creatividad por trabajar con ese tipo de equipamiento, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de adquirir un conocimiento aplicativo y sobre todo una de las que a mí me gusta más reforzar es el entrenamiento de la capacidad de tolerancia y la frustración, porque no siempre los robots pues hacen lo que quieren, lo que queremos a la primera. Entonces, en muchos casos, los estudiantes pues se enojan y se enfadan porque no lo consiguen, ¿no? Y es una de las competencias o de las características básicas que tenemos que enseñar los educadores, ¿no? A que aprendan a no enfadarse, sino precisamente mejorar ese programa para que consiga los objetivos que queremos con ellos, ¿no? Hay personas que también se apoyan en la robótica educativa porque, lógicamente, el desarrollo de la creatividad es bastante amplio, bastante ilimitado, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, mover un robot de un sitio a otro, desde los robots más sencillos para niños pequeños hasta unos para estudiantes de primaria, no tiene un único camino a seguir, sino que se pueden conseguir los objetivos a través de diferentes caminos o diferentes formas, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que lo importante es que los estudiantes tienen que disfrutar aprendiendo, ¿no? No que ellos sufren mientras estás aprendiendo contenidos estrictamente o excesivamente teóricos, ¿no? Esto es una manera de trabajar muy diferente, ¿no? Los estudiantes tienen que aprender esa serie de conceptos, esos procedimientos, esas actitudes, pero tienen que hacerlo de una manera más lúdica posible, ¿no? Lógicamente, bueno, pues tras la resolución de diferentes problemas que se les plantean y las soluciones, ¿no? A estos problemas, pues los alumnos se van a ir motivando cada vez más y van a intentar establecer competencias entre unos grupos y otros para ver de alguna forma pues quién consigue resolver el reto lo antes posible, por ejemplo, ¿no? Lógicamente el aprender haciendo, ¿no? El learning by doing es fundamental, ¿no? La famosa pirámide del cono de la experiencia de Edgar Day, pues que establecía, bueno, que lógicamente aprendemos el 5% de lo que escuchamos, el 10% de lo que leemos, el 15% de lo que nosotros vemos, el 20% de lo que vemos y escuchamos, que aprendemos el 30% si se nos demuestra algo delante nuestra y lógicamente vamos a ir evolucionando hasta aprender el 90 o el 95% más cuando estamos enseñando lo que sabemos nosotros a otros estudiantes, ¿no? Entonces el aprender haciendo es fundamental en este tipo de procedimientos, ¿no? Mientras que un aprendizaje un poco más memorístico o un poco más pasivo, pues no desarrolla las mismas competencias que este tipo, ¿no? de estrategias, ¿no? Cuando trabajamos con robótica educativa también tenemos que pensar en que hay adaptaciones también para los estudiantes que son más especiales, ¿no? Hay diferentes aplicaciones como por ejemplo pueda ser el QCBot, que precisamente lo desarrolló el profesor Gerardo, trabaja en la Universidad de Sevilla como técnico de laboratorio. Pues QCBot es una aplicación que está basada en robótica educativa aplicada a sujetos con necesidades educativas especiales, ¿no? Ya luego cuando les facilitemos el enlace con la presentación PDF, pues puedan ver ahí diferentes vídeos y materiales, ¿no? Por lo tanto, llegamos a un punto donde en robótica educativa nos tenemos que preguntar, y puesto que bueno, la RIET está relacionada con el empleo y el trabajo, pues nos tenemos que preguntar qué papel pueden jugar las empresas de formación en todo esto, ¿no? Porque las empresas de formación en Europa fundamentalmente están teniendo mucho auge y mucha presencia en los centros educativos, ¿no? A través de diferentes ofertas formativas, como puedan ser actividades lo que llamamos extraescolares relacionadas con robótica educativa. Hay gente que lo define como un proceso educativo de formación o es una oportunidad de negocio, otros
lo identifican como ambos tipos de estrategias, yo creo que perfectamente puede funcionar de la doble manera. Cada vez hay más empresas que organizan cursos de formación a maestros y a maestras, asesoramiento pedagógico y educativo relacionado con robótica educativa. Y eso es un potencial que se debe de desarrollar muchísimo más, ¿no? Porque relegar la robótica educativa y todo lo que conlleva el pensamiento computacional o precomputacional en los chiquitos más pequeños, relegarla a una actividad extraescolar lo que va a favorecer es que centros educativos que tengan potencial económico para poder implantar este tipo de formación, pues lo consigan, y aquellos que no tengan presupuesto económico para hacerlo, pues no lo consigan, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Esto lo que estamos originando es una brecha digital de acceso, ¿verdad? Que es importante que no se dé, ¿no? Por lo tanto, cada país y cada estado lo afronta de una manera, ¿no? En el caso de España, pues incluso cada comunidad autónoma, es como allá ustedes, como los estados, o incluso dentro de cada estado, lo que pueda ser la ciudad, ¿no? Lo está afrontando de una manera diferente, ¿no? Y entonces eso es importante, que haya cierta unidad, ¿no? En Argentina me consta que se están haciendo fuertes inversiones en cuestiones de robótica, ¿no? Quizás más es una robótica final, ¿no? Es una robótica empresarial donde se utilizan robots para el desarrollo o la facilitación del trabajo del ser humano. Pero no hay que pensar que detrás de cada robot siempre va a haber un ser humano que va a ser quien lo va a poner en funcionamiento, quien lo va a reparar y quien lo va a programar cuando vaya a funcionar, ¿no? Nos consta, por ejemplo, que tienen ustedes pues diferentes empresas que gastan bastantes millones de dólares en infraestructura robótica. Aquí nos aparece, por ejemplo, Sinteplast, pues que invirtió recientemente 22 millones de dólares. La embotelladora FEMSA también nos consta, el laboratorio de análisis de sangre Gorniz, que también invirtió 8 millones de dólares. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, invirtió pues más de 280.000 dólares en adquisición de tecnología robótica. La cadena de farmacias también, Pharmacity, también nos consta que invirtió pues más de 18.000 millones de dólares, 18.000 dólares en infraestructura robótica. Incluso también el Instituto Nacional de Seguridad Social, el ANSES, como se le conoce, también ha invertido en los famosos tótems de fe de vida, pues una primera inversión de casi 30 millones de dólares y otra segunda inversión de más de 44 millones de dólares. Es decir, que Argentina es un país que sí es consciente de la inversión en robótica y debe de profundizar, y sobre todo debe de, en este caso, llevar a las escuelas ese desarrollo mucho más todavía en las edades infantiles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esa robótica llegue a los centros educativos? Pues hay diferentes estrategias, ¿no? Desde la elaboración en colaboración con empresas privadas, de jornadas, eventos, congresos, cursos de verano, actividades extraescolares, asignaturas que estén integrando en el currículum y en los pensos educativos, integren la transversalidad de la robótica, es fundamental, ¿no? Después, en la tercera parte que teníamos de la videoconferencia, hablábamos de los lenguajes de programación, ¿no? Toda la gran cantidad de lenguajes de programación que se han desarrollado, pero muchos de ellos, si se fijan o si no los conocen, pues se lo advertimos, han orientado a un lenguaje de programación más fácil, más fácilmente accesible, lo que se llama los lenguajes de programación por bloques, donde el estudiante pues arrastra un bloque de una parte de la pantalla hacia lo que sería la parte del lenguaje de donde se está haciendo el programa, ¿no? Que es una de las configuraciones básicas de Scratch, ¿no? Precisamente, probablemente les suene el nombre de Michel Resnick, ¿no? Que fue el peruano que creó el lenguaje de programación Scratch allá por el año 56, cuando trabajaba precisamente en el MIT, ¿vale? Entonces,
muchos de esos lenguajes que han evolucionado a día de hoy pues utilizan esa misma estrategia de lenguaje de programación por bloques, ¿no? En el caso de Alice, por ejemplo, que comentábamos al principio, en el año 1998, Scratch en el año 2002-2005 y así todos uno detrás de otro, hasta los más nuevos, como comentábamos antes de Microsoft, con el MakeCode Editor que se desarrolló en Washington en el año 2015 aproximadamente, que de alguna forma es muy poco tiempo a día de hoy, ¿no? Los lenguajes de programación, la utilización del concepto Scratch, el scratching, que es parte de la palabra del lenguaje de programación de Mitchell Rednick, precisamente dice que es una reutilización del código. Un scratching es reutilizar un código, ¿no? Por aquello de los bloques que comentábamos antes, que se ubican de un sitio a otro y los podemos incluso repetir, ¿no? Precisamente la web de Scratch tiene una gran cantidad de proyectos desarrollados por una comunidad impresionante, ¿no? De hecho, se han desarrollado comunidades Scratch o los Computer Clubhouses, que precisamente lo que son almacenes de programas hechos por estudiantes de primaria y de secundaria, cualquier persona que desee se registre y puede compartir sus programas, incluso modificarlos, ¿no? Que es una de las premisas, ¿no? Fíjense que incluso ya en el año 2003, que fue la primera versión de Scratch que publicó el MIT Media Lab, hasta la segunda versión en el año 2013 o incluso en el año 2019, que fue la última versión de Scratch, la versión 3 de Scratch, que ya no incorporaba plugins de Flash por la problemática que estaba originando, ¿no? Por el tema de ataques cibernéticos y de virus, ¿no? Que entraban por ahí, ¿no? Entre las tipologías, ya entramos en el cuarto bloque y último de la videoconferencia, en las tipologías digamos, de robots que se suelen utilizar pues, en infantil. Hay uno muy básico, que lo conocerán probablemente, que en este caso es el Bebot, ¿vale? El Bebot fue uno de los primeros robots de suelo que entraron en lo que sería el desarrollo, ¿no? De este tipo de robots para la educación, ¿no? Bueno, pues desarrollan todo tipo de cualidades y en el caso de los más pequeños, sobre todo la inteligencia, lo que llamamos la inteligencia emocional, porque los robots para los niños más pequeños deben de ser facilitadores de aprendizaje, es decir, tienen que servir de instrumentos para ayudarles a comprender conceptos, procedimientos o actitudes, ¿no? Se desarrollan muchísimas de las habilidades que hemos comentado anteriormente de la robótica educativa, ¿no? En educación primaria es un nivel superior, ya es un nivel bastante más elevado que el de la educación infantil, ¿no? De alguna forma, los retos que se les plantean tienen que ir orientados a ir siendo más dificultosos conforme van aprendiendo estrategias nuevas de aprendizaje, de tal forma que en algunos casos van evolucionando no solamente en dificultad, sino en el tiempo necesario para resolver esos retos, ¿no? Con un número de instrucciones que al principio pueden ser un número de instrucciones elevado y luego pues son retos con menos instrucciones, ¿no? En los últimos cursos de primaria pues ya se puede incluso introducir, o incluso en la educación secundaria, con lenguajes de programación, con Scratch, que son ya niveles superiores, donde ya necesita un nivel un poco más avanzado, ¿no? Para ellos tenemos que tener en cuenta que lo importante al trabajar con robótica educativa, sea en el nivel que sea, no es el robot en sí mismo, sino son las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar cuando estamos trabajando con los estudiantes, los robots. Lo que llamamos nosotros los tapices de robótica son pequeños espacios por donde el robot va a interactuar, y es donde realmente va a estar el verdadero contenido que luego verán ustedes en el documento PDF con la presentación, ¿no? Hay muchos tapices y pueden ser elaborados tapices y para los estudiantes, incluso por ellos mismos, de diferentes temáticas, pues matemáticas, lenguas extranjeras, educación física y deportes, biología, química, matemáticas, o sea, todas las temáticas, educación vial que se nos puedan imaginar. Otro de los robots en educación infantil que no hemos comentado antes, aparte del Bebot, es el robot Mouse Activity Set, que también es uno de los que
digamos, copió de alguna forma la idea de Vivot, de interactuar, ¿no? Hay muchas tipologías de robots, ¿no? En el caso de los estudiantes de primaria o de los de secundaria también trabajan con otro tipo de robots que hemos dicho antes, que se programan ya directamente en Scratch o se pueden gobernar con un mando a distancia también perfectamente, que en este caso es el MBlock, el MBot, que se utiliza una variante de Scratch que en este caso se llama MBlock, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta llegar ya a cuestiones más elaboradas que también pueden ser utilizadas o utilizados en infantil y primaria, como es por ejemplo las placas tipo Makey Mickey, que son unas placas que también se programan con Scratch y únicamente pues de alguna forma funcionan de una forma muy similar a un ratón o un teclado, ¿no? Y al pulsar este tipo de sensores, pues es como si estuviéramos pulsando un teclado. Entonces nos permite convertir cualquier objeto que digamos enganchemos con la placa Makey Mickey como si fuera un teclado o un ratón, ¿no? Y es muy sencillo. Pues de alguna forma hasta aquí era lo que es la presentación que tenía pensada para ustedes. De alguna forma, a mí lo que sí me gustaría es precisamente, ya que la red quiso contar conmigo para esta pequeña presentación, accidentada presentación de videoconferencia, es precisamente las posibilidades para el empleo que tiene a día de hoy la robótica educativa y el cómo cada vez más se están creando empresas que bien se transforman en partners de distribución de robótica educativa para los centros educativos, bien ofreciendo los diferentes kits de robótica educativa como ofreciendo formación en los centros educativos para los profesores o bien para los estudiantes directamente. La inversión que creemos nosotros que debe ser más acertada desde un punto de vista empresarial debe estar orientada precisamente a la formación del futuro profesorado, ¿no? Es decir, del profesorado que a día de hoy es docente en la Facultad de Educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque ese profesorado va a ser la semilla para que cuando salga de las universidades o de los centros educativos y se incorporen a su espacio de trabajo, en este caso los colegios o los centros educativos, tengan ya las competencias adquiridas para a su vez replicar esa formación y utilizarla con los estudiantes que a su vez serán los trabajadores del futuro. Trabajadores del futuro que por otro lado, como hemos visto en diferentes empresas, ya sea Argentina o en el resto del mundo, cada vez más van a incorporar los robots en sus espacios habituales de trabajo. Robots que, como hemos dicho anteriormente, van a ser programados por seres humanos y van a ser mantenidos por seres humanos. Elisa, bueno, pues establece, dice en el chat, pues obviamente también pues han desarrollado nuevos lenguajes basados similares a Scratch. Es decir, hay una tendencia a replicar ese modelo, como bien ha dicho Elisa, basados en ese tipo de lenguaje que, como hemos comentado antes, no es un lenguaje nuevo, puesto que toda esa manera de pensar ya la desarrolló, se desarrolló en el año 68, en este caso con Sigmund Paper y su lenguaje de programación Logo. Pues hasta aquí ha sido la videoconferencia y nada, si tienen ustedes alguna duda, alguna curiosidad, yo creo que es el momento de plantearlas en el chat, que muy gustosamente pues la resolveremos. Básicamente, bueno, pues lo que hemos comentado antes es, bueno, Jorge dice que continúa interrumpiéndose, es una cuestión de saturación de línea, puesto que acá ya es el horario de tarde y ya muchas personas han vuelto de sus trabajos y el tema de la conectividad es un problema que estamos teniendo de manera constante ahora mismo en muchos países del mundo por la gran saturación. Pues si tienen alguna duda que plantearme a través del chat, pues muy gustosamente pues estaré encantado pues de resolverla por esta videoconferencia. No sé qué les ha parecido.
Esperemos que cuando luego la puedan escuchar en diferido, pues no se afecte los diferentes microsegundos de corte y se pueda escuchar pues más o menos bien. Si tienen alguna duda, alguna curiosidad, o si quieren pues voy a ver si soy capaz de copiarles aquí la presentación de donde los técnicos la han ubicado. No sé si la han puesto ahí. www.rietguion-edu.org/17-127-127-presentación robótica y nuevas tecnologías en los contextos de enseñanza. Voy a ver si funciona. A ver si lo he escrito bien a la primera. Y no se cae la conexión, claro. Me alegro que te haya gustado, Elisa, a pesar de los cortes. A ver, también nos preguntan que si la robótica es uno de lo que llaman allá los empleos del futuro y que si cree que debe enseñarse en la escuela obligatoria. Es totalmente afirmativo. Esto es una realidad a día de hoy en España y en Europa, donde se han introducido precisamente planes educativos para desarrollar este tipo de competencias en los centros educativos, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de programación de los robots industriales? Tenga en cuenta que en principio yo estoy especializado en lo que es la robótica educativa en la parte escolar. Tenga en cuenta que esa es una cuestión más técnica que va más orientada a ingeniería de software o ingeniería de programación. Jorge, agradecería suban el vídeo completo de la conferencia, ¿vale? Vale, sí, Elisa, en España, por desgracia, vamos más atrasados que ustedes, porque todavía me consta que en América Latina son más sensibles que por lo menos en España ese tipo de formación. Ahora mismo estamos, como decimos acá en España, despegando un poco y nos estamos poniendo un poquito de acuerdo relacionado lo que son los planes educativos para introducir la robótica, porque sobre todo lo poco que hay está sobre todo en la educación secundaria y en el bachillerato. Elisa, no está llegando ahora como algo nuevo en la educación primaria y en educación infantil. Es un problema también que relacionado con equipamiento e infraestructura, ¿no? Todo esto cuesta muchos euros y muchos dólares y muchas administraciones educativas no lo consideran importante en ese sentido todavía, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, se van introduciendo planes, pues, que de alguna forma, bueno, pues, van haciendo que esto sea posible, ¿no? A ver si María Soledad ha compartido el enlace, me dice, de la presentación en formato PDF para todos ustedes.
y no sé si tienen alguna otra consulta o alguna otra curiosidad en la que les pueda ayudar. No me gustaría tampoco cerrar la sesión de videoconferencia, gracias a ti, Jorge, sin, sobre todo, bueno, pues darle muchos ánimos en esta nueva situación en la que nos encontramos y en la que volveremos a estar según estamos viendo que está ocurriendo en países más orientales, y que se cuiden todos muy bien y que mantengan siempre la precaución que se está recomendando, y sobre todo pues aprendamos de la experiencia, ¿no?, de los que van por delante nuestra, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos, Elisa también, muchas gracias a usted por la sesión accidentada. Y yo creo que se van, no sé si unificarán los 3 vídeos o los vídeos los dejarán por separado, porque creo que se quedará como 3 vídeos independientes. Creo que hemos hecho tres sesiones y creo que se quedarán así, o no sé si lo editarán, lo descargarán y lo editarán para que más o menos quede en un único archivo. Ya la técnico Soledad pues nos dirá cómo los ha dejado. Bueno, pues ha sido un placer. No sé si me dejará aquí, a ver, escribir. Pues ya les digo que el sistema... Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a también a tomar mi propio registro de la sesión para tenerlos de recuerdo. Chao. Cuídense, por favor.